bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy, querido público, hablaremos de una película que ustedes escogieron en la encuesta de la semana. Y querido público, la verdad me sorprendió. Me sorprendió porque también, o sea, entiendo. Técnicamente aquí en Adictia Visual ya acabó el mes del Pride. Porque bueno, este programa oficialmente se publica el miércoles. Y dije, bueno, pues al menos las personas que nos escuchan pueden elegir una película clásica, pueden elegir conspiraciones religiosas, pero no, querido público, ustedes eligieron la película más heteronormativa cis que podían haber elegido para terminar el mes de Pride, lo cual, no sé qué tan tan bueno es, pero me dio mucha risa que es como, ya, dejemos el Pride atrás, hablemos de la heteronormatividad. Pero bueno, la verdad es que estuvo muy reñida la votación. Fue interesante ver esta película, obviamente hablaremos de ello, pero pues bueno, es la que ustedes votaron en Instagram, en Twitter y en Facebook, y pues es la que ganó. Así que pues para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast por primera vez en el año, porque hoy, querido público, estrenamos este año invitades, porque no habían venido, así que estoy muy feliz de que estén de regreso aquí en Adictia Visual. Fernando, ¿cómo estás? Me siento un poco oxidado, curioso porque esta película yo creo que no va a permitir que despliegue todos mis talentos, pero muy bien porque yo voté por esta película y yo desde siempre me anoté para verla y ya hablaremos un poco del feeling que me dio este rewatch. Pero Excelente. la verdad es que sí, yo creo que nos dará bastante que hablar, como si batallara yo para hablar de algo. No, me parece muy bien. Y sí, yo creo que sí, nos va a dejar sacarle carnita. Y creo que eso siempre es bueno y siempre es interesante. Así que sí, muchísimas gracias por venir, Fernando. Y también está aquí con nosotros Paulina. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, gracias por la invitación. Bueno, no fue una sorpresa porque también en la encuesta yo voté por El padre de la novia, un clásico de clásicos, y aquí estoy de vuelta, después de un largo descanso de mí en este podcast. Sí, un largo descanso, pero pues ya era hora del regreso, así que no, muchísimas gracias a ti por venir. Y me alegra que les invitados también estén votando en las encuestas, porque pues sí, al final del día les conviene, algunos ya saben, dicen, esta yo quiero hablar y van y votan para que salga, entonces está muy bien, me parece excelente, porque así yo también sé que sí quieren hablar de ella. Pero bueno, así que pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Y pues bueno, ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y todas las plataformas descargables. Muchísimas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Ya saben que si quieren ser adictia como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, pues ya saben, antes de hablar de esta película, primero tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Fernando, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues yo les quiero hablar de un anime que está en Amazon Prime, que se llama Nippon Sangoku. Es una historia acerca de... Está ambientada en un Japón posapocalíptico, podemos decir así, después de que pasan algunas penurias en el mundo. Se supone que Japón regresa como en una cantidad de años que lo regresan a ser como un tipo de, ¿cómo decirlo? Como un Japón antiguo, pero que tiene cosas modernas. Y está dividido en tres como regiones. Y estas tres regiones, están enemistadas una con otra. Y aquí nuestro protagonista tiene la idea, o bueno, las ganas de unificar de nuevo a Japón y volverlo a ser un país próspero. La verdad es que
yo llegué a ella porque la vi en un tráiler y me enganchó mucho la manera en la que está narrada. Me gustó mucho la visión, pues realmente masculina de la historia, porque los personajes femeninos, aunque son buenos, no son como tan desarrollados y tan carnosos. Sí hay un personaje femenino muy fuerte, pero todo está centrado en este chico que realmente se ve que es un tipo brillante que puede armar planes, estrategias, pero sobre todo que tiene una capacidad para no mostrar sus impulsos y reaccionar de la manera que normalmente las personas reaccionan bajo estrés. Siempre es muy intelectual en la manera que reacciona y vamos a ver cómo escala dentro de la jerarquía, digamos, de la milicia que maneja en esta serie. Y poco a poco vamos viendo de qué manera él puede dejar su huella en este Japón teórico que estamos viendo en la serie. Me gustó mucho la manera en la que está narrada, la manera en la que la historia va cambiando de tono y de dirección en cómo va a ser contada. No les voy a contar mucho porque creo que desde el primer capítulo lo primero que pasa es muy choqueante y a partir de ahí nos dice exactamente de qué se va a tratar la historia. Pero sí quiero decir que visualmente también es una cosa muy bien lograda. La animación está muy bien hecha con diferente estilo de animación. No es el clásico 2D de anime japonés al que estamos acostumbrados. Sí tiene algunos efectos y algunas cosas de color y todo que lo hacen cambiar. Y también me gusta mucho el humor que tiene. Tiene un humor como muy peculiar. Hay incluso un personaje que me fascinó, o sea, es el malo de la historia, pero tiene una manera como de ser que te da risa. Entonces, pues en general creo que es una historia a la que le podemos dar pues la oportunidad para ver cómo se va desenvolviendo. Ahorita es un manga, pero solo está adaptada a la primera temporada. Recién acaba de terminar hace, si mal no recuerdo, un par de semanas, así que se los recomiendo mucho. Y la verdad se ve interesante la animación, o sea, no es como un dibujo muy convencional, ¿no? Digo, yo no veo tantos animes, pero la verdad es lo primero que me saltó ahorita que estaba viendo Steels, ¿no? Está interesante, o sea... Sí, tiene como un efecto de unos grabados, por así decirlo, Ujú. cuando los rostros como que los dibujan como con ciertos, ¿cómo decirlo? Como profundidad en ciertas partes. O sea, no es el dibujo, es el limpio que estamos luego a veces acostumbrados, pero creo que sí es muy japonesa. O sea, sí tiene temas muy usuales en el anime japonés. Wow, pues muy bien, muchísimas gracias. Y por cierto, no sé si lo mencionaste, perdón, veo que en Prime Video, ¿verdad? Así es. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando, por traer Nippon Sanjoku, las tres naciones del sol carmesí. Así lo encuentran en Prime Video. Así que muchísimas gracias por traer esto con el público. Paulina, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Es increíble porque justo todo el día estuve pensando que voy a salvar. O sea, de verdad estaba. Y ahora que pasó tiempo, creo que nunca llegué a decidirlo. Así que aquí vamos a improvisar un poco porque estos últimos meses he estado viendo Grimm, que es una serie vieja o sea, es como de la época de Vampire Diaries. Entonces, es una serie policíaca que combina los cuentos de Grimm con el crimen, con la conspiración política underground, porque es como hay una familia real que conspira y luego está el Grimm, básicamente es una persona que es capaz de ver a los Besen, que son estos pues, como unas criaturas mitológicas, o como que mitad humanos y mitad criaturas. Entonces tienes a los Bloodbath, que son como el hombre lobo, ¿no? Y etcétera, y luego vas viendo cómo van recreando ciertos cuentos de los hermanos Grimm, y ellos justifican de que, claro, es que eran Grimms, ¿no? Que podían ver a estas criaturas porque los humanos pues no las ven,
porque son mismos humanos, entonces como que cuando tienen una emoción se transforma un poco la cara. Pero siempre me parece fantástico porque me recuerda un poco a Buffy la Casa Vampiros y tiene toda esta cosa policíaca. Entonces está muy divertido. Está entretenida. La primera temporada es un poco complicada de ver, pero para el final de la temporada como que la historia se va hilando junta, porque si no es una serie policíaca, es decir, cada capítulo pues es la misma estructura. Pero aquí sí tienen ya, como te digo, esta conspiración política que poco a poco se va desarrollando. Entonces ahora ya en la tercera temporada en la que estoy, ya está más esa cosa política que ya te tiene como que más enganchada. Entonces, bueno, está interesante. Mira, sí estoy viendo que justamente es una serie del 2011, como bien dices, la época de Vampire Diaries. Son 6 temporadas, o sea, vas a la mitad, todavía tienes un recorrido por delante. Pero, y en Prime Sí, Video, por lo que veo, está disponible, ¿verdad? sí. Excelente. Ahí está. Perfecto, pues bien, ahora sí que redescubriendo series de antaño, como quien dice. Y pues qué padre, la verdad yo nunca la vi, entonces suena de esas fantasías interesantes que salían en esa época. Y pues ojalá mejore, ojalá siga mejorando, o sea, que siga estando interesante y que te siga agradando. Porque aparte presiento, digo, ahorita ya no lo chequé, pero es de esas series que tenían 22 episodios, ¿no? Como debía ser, o sea, como mandaba la vida o no. Sí, Sí. No, sí, sí. había Y ahorita 123 recordé episodios. Ujú. que tiene que también es de la época de Once Upon a Time. O sea que Sí. quizás de ahí dijeron competencia, hacemos una historia medio similar. Claro, sí es cierto, tienes toda la razón. Y pues sí, tienes todavía al menos 60 episodios por delante. Así que te deseo la mejor de las suertes y pues se oye muy, muy interesante. Así que si conocen la serie de Grimm y le quieren volver a echar un ojo o siempre han tenido curiosidad, vayan a verla porque está en Prime Video. Pues muchísimas gracias, Paulina, por traer esto con el público. Y bueno, querido público, pues yo les traigo, pues como siempre, o bueno, como siempre trato al menos, de traerles mi reflexión de la marcha del Pride. La verdad es que yo me di una vuelta a la marcha general del Pride por ahí de la tarde. Y bueno, ya he leído como muchas opiniones y todo, y que dicen que el Pride flopeó, que estaba como muy apagado todo, muy chafa, que dicen, o sea, yo cuando pasé por ahí como que vi que la gente estaba como muy difusa, muy, como cada quien en su circulito, pero ni siquiera en grupo, o sea, como circulito de amigues y así. Luego vi los videos de la entrada del FanFest al Zócalo, del Zócalo, y pues igual como que la gente no iba con consignas claras, o sea, como que nada más era... ¿Y qué me pasó? O sea, la primera vez que fui, o sea, que llegué al Zócalo, o sea, como que la gente no... Como que no, siento que nunca hubo un objetivo, o sea, era llegar al Zócalo y ya. O sea, al menos en las marchas del 8M como que llegas a quemar cosas, a hacer estos lugares de descanso para luego ya irte. O sea, no sé, como que siento que el Pride le falta un objetivo. Y es que creo que, pues, o sea, los derechos LGBT más ahorita son más importantes que nunca, sobre todo con la subida de la ultraderecha en Latinoamérica. Y creo que no podemos dar por sentado una victoria que ni siquiera es victoria todavía. O sea, no, yo no veo que alguien pueda decir, ah, ya ganamos todos los derechos. O sea, sé que hay muchos hombres gays, con todo el respeto a los hombres gays, hashtag no todos los hombres gays. Pero, que justo, o sea, se están alienando de muchas causas porque sienten que ya tienen todos los derechos, como buenos hombres, porque al final del día son hombres, ¿no? Y no es cierto. Entonces, también me tocó ver cómo le aplaudían al carro de policías LGBT más. Entonces, o sea, siento que ya desde hace mucho la marcha del Pride está perdiendo un objetivo y por eso yo voy a la contramarcha. Yo realmente, como digo, nada, estaba pasando camino al metro, no fui a la marcha del Pride, pero sí fui a la contramarcha y la verdad es que estuvo muy bien, creo que éramos como unas 500 personas, si no un poquito menos, y la verdad estuvo muy padre caminar con esta gente. Sobre todo pues porque se cambió el objetivo como un día antes, se iba a marchar a Tlatelolco y se marchó mejor a la Segov porque hay un plantón trans justamente ahí desde hace 1 o 2 semanas que están pidiendo pues básicamente la ley integral trans.
que bueno, es una ley que quiere garantizar el acceso equitativo a la salud, a la vivienda, a la educación, al empleo y a la seguridad social. A medio camino nos encapsularon policías con la excusa o con la razón de que se estaban causando muchos destrozos, entonces que iban a evitar que se siguieran causando. La verdad es que el bloque negro en las contramarchas siempre es súper tranquilo, o sea, no, yo nunca he visto que destrocen cosas per se, es más como pintar cosas, pintar rejas, poner consignas y así. Pero bueno, fue la excusa que utilizaron para encapsularnos como 40 minutos bajo el sol sin que nos pudiéramos mover. Después ya se habló con los policías y bueno, la organización, que la verdad lo hacen muy bien. Un aplauso siempre a la organización de la contramarcha. Ya nos dejaron pasar, pero pues básicamente nos escoltaron hasta la Segov con fácil unas 50 motocicletas con cuerpos policíacos a los dos lados. O sea, todo el camino estuvieron ahí siguiéndonos policías. Bueno, no, más bien escoltándonos policías. Y bueno, lo que me gusta, como digo, de la contramarcha es que obviamente hay consignas sobre la resistencia trans, sobre la furia NB, la furia no binaria. Obviamente hay cantos que condena al Estado ilegítimo de Israel, el apoyo a Palestina siempre, la caída de la intervención gringa, el derecho al trabajo sexual digno y seguro para personas trans, entre muchas cosas más, la gente desaparecida, etc, etc, ¿no? Y pues como digo, llegar al plantón en la Segov estuvo también muy padre porque te avisaban desde antes que llevaras donaciones, entonces dejabas tus donaciones, después hubo bailes, hubo cánticos, hubo mercaditos para comprar cosas de gente queer, que hace productos queer para la vida diaria y para las marchas también. Entonces, a mí me gustó mucho, creo que es muy satisfactorio ir a esta contramarcha, siempre la recomiendo por ello. Creo que a mí me gusta tener este tipo de objetivos sociales que sí expresen lo que en teoría debería ser la marcha del Pride, no el desfile del Pride. Pero bueno, como digo, es mi opinión personal. También estoy de acuerdo que es muy importante demostrar la felicidad queer y la felicidad y demostrar que la gente queer existe y que está ahí. Y eso también aporta el desfile del Pride y eso también está muy, muy padre. Pero personalmente sí necesito yo tener como al menos un tinte un poco más político, sobre todo en esta época. Pero bueno, en fin. Estuvo muy bien, muchísimas gracias a la gente de la contramarcha que organizó todo esto, la verdad siempre lo hacen muy muy bien y pues todo nuestro apoyo al plantón que está en la Segov pidiendo la ley integral trans y pues la petición al gobierno de que escuche a estas personas que están ahí día y noche pidiendo esto. Así que en fin, pues bueno, querido público, con eso llegamos al final de esta sección. Así que, pues, vámonos ahora sí a hablar de heteronormatividad cis. O los 35 años del padre de la familia. Vámonos para allá. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de Father of the Bride. Esta película se estrenó hace 35 años, en 1991. Es una película dirigida por Charles Sear y escrita por Charles Sear también, pero también está Francis Goodrich, Albert Hackett, y menciono a los escritores, sé que no siempre les doy su crédito, pero en esta ocasión sí les voy a dar crédito, porque está Nancy Meyers ahí también en la sala de escritores y estuvo también como productora y con muchos otros papeles dentro de esta película y ahorita les voy a decir por qué creo que es importante mencionarla. Y pues básicamente nos habla de un hombre de clase media alta de Estados Unidos de los 90, cuya hija regresa de un viaje de Italia y le suelta la bomba que se va a casar. Entonces van a ser unos 5 o 6 meses de organizar básicamente esta boda y toda la crisis interna que este padre de familia va a tener durante estos meses. Esta película no la encuentran en ningún lado de forma legal. Según yo, solo está en medios alternativos.
Así que pues es lo que es. Pero bueno, vamos a hablar de esta película y pues bueno, más bien vamos a seguir y hablar de esta película. We are hunters, voices strong, slaying demons with our song. Fix the world and make it right. When darkness finally meets the light. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar del padre de la novia, de los 35 años que cumple esta película. Y pues recordarles que esta película es una que ustedes eligieron en las votaciones que se hacen de vez en cuando aquí en Adictia Visual, donde nuestra Patreon Marcela escogió 3 películas y ustedes eligieron de la que hablaríamos el día de hoy. Así que muchas gracias a quienes votaron en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y bueno, como les digo, esta peli cumple 35 años. Es una película que creo que es muy común que pasen en el 5, o pasaban al menos, no, ahora ya no sé, pero bueno, antes pasaban en el 5 una y otra vez. Es 100% una comedia. Se me olvidó decirles el cast de esta película, que incluye obviamente a Steve Martin como el personaje principal, Diane Keaton como la esposa, Kimberly Williams, que fue su primera película que hizo como actriz. También estuvo el pequeño bebé Kieran Culkin, que pues, eran sus papeles cuando era literalmente un niño. Y también sale Martin Short como pues un organizador de bodas, efectivamente. Porque como les digo, al final del día la película habla sobre esto. Creo que para empezar me gustaría decir que hay que hablar de un par de cosas que hay que sacarnos antes de estar como analizando a profundidad la cinta. Porque primero que nada creo que hay que aceptar que esta es una película muy gringa. O sea, es una película muy gringa, muy de clase media alta, con problemas de gente rica de Estados Unidos de los 90s. Que se va a encontrar gente más rica del Estados Unidos de los 90s y que al final del día los problemas no pueden ir más allá de eso, ¿no? Creo que tal vez para el público latinoamericano puede ser como el primer punto de fricción con esta cinta, porque al final del día es lo que es. O sea, literalmente son personas que están planeando una boda magnífica, que creen tener problemas de dinero, pero que realmente no los tienen. Entonces, si esperan como una reflexión socioeconómica de Estados Unidos, no la van a recibir. Yo creo que también ayuda mucho que sean una familia pues financieramente acomodada, porque incluso el protagonista, Steve Martin, interpretado por Steve Martin, que se llama George Banks, pues incluso es dueño de una empresa que fabrica tenis, ¿no? Entonces creo que eso ayuda porque la cinta realmente no va a tener más problemas que esos de los económicos de pagar una boda, pero no porque no puedan pagarla, es más como por la codez o por esta perspectiva de no podemos gastar mucho, esta perspectiva estadounidense, ¿no? De que no voy a lanzar la casa por la ventana literalmente y que al final del día sí lo hace. Pero bueno, ese es como creo que el primer punto que podría costar trabajo para la audiencia latinoamericana. Y creo yo, porque yo vi mucho esta película creciendo, porque es una comedia, entonces era naturalmente divertida en esa época, siento yo, en mi niñez. Pero creo que la forma en que la vi ahorita me interesó mucho. Porque más que ser, o sea, como la película como que te presenta superficialmente que esto es una relación de padre e hija, pero voy a lanzar así mi statement, mi argumento principal, y decir que esta película no es sobre una padre y una hija, es sobre una crisis de identidad de un hombre de mediana edad, vamos a decirlo de esa forma, y una crisis de identidad donde este hombre se va a plantear cuál es su propósito en esta vida. Y creo que eso, o sea, ya como que cuando entendí eso mientras estaba viendo la película, se me hizo 1000 veces más interesante esta cinta, lo cual agradezco mucho. y la verdad es que creo que yo personalmente puedo analizarla desde ese punto de vista y creo que va a ser muy interesante taclear esa parte de la cinta.
Pero bueno, Fernando, no sé tú cómo veías esta película las primeras veces que la viste y cómo sientes que ahora, que ha cambiado de significado para ti 35 años después de su estreno. Primero que nada, he de decir que yo creo que la vi rentada en casa con mis papás. Normalmente, creo que nunca lo he contado, pero sí había como de repente una oportunidad de que rentaban una película como para ver en familia y ya pues nos sentábamos todos a ver y ya platicábamos al respecto de eso. Y recuerdo mucho esa película porque como que proyectábamos mucho las reacciones que tenía George Banks como padre y las reacciones que tenía, como que tratabas de ver a tu papá ahí. Y mi hermana pues sí tenía ese anhelo de casarse, yo creo también veía como un plan a futuro de lo que podía pasar, ¿no? La situación en la que se pudo haber envuelta en unos años. Y sí fue una comedia que yo la tenía en mi memoria como mucho más graciosa, mucho más chistosa. Yo tengo como mucho cariño por Steve Martin y Martin Short. Ambos, aunque no son de los mejores comediantes que yo tengo en mi ranking, por así decirlo, sí me parece que tienen unas habilidades muy sobresalientes entre los comediantes norteamericanos. Es decir, que su tipo de comedia sí es muy gringa. Sí, sí, los personajes sí son que ellos interpretan, sí tienen que ver mucho con la cultura americana y con lo que les da risa a los americanos. Y creo que el personaje de Steve Martin sí es realmente el prototipo de clase media en Estados Unidos. Y como que me quedé yo con esa idea de que era una comedia como muy ocurrente, con mucha chispa. Pero esta vez que la vi, como que la vi ya diferente. Creo que no es tan fuerte en su argumento, este, cómo está plasmada en su argumento, cómo está contada. Creo que la manufactura que tiene es bastante buena, o sea, en la manera que está filmada, la manera que las tomas están hechas, la edición que tiene, me parece que es muy efectiva, pero sí creo que la comedia en sí ya no es tan vigente. Ya no hay, los chistes sí se entienden como que son de una época y la manera en la que están ejecutados los chistes, para mí no fue ya tan como fresco. Sí le noté la edad, sí le noté los 90 demasiado. Y creo que, que hay varias líneas donde nos remarcan que están en los 90. Entonces, como que también ayuda eso para identificarnos en dónde está situada, perdón. Pero en general creo que la sigo viendo como una comedia bastante efectiva que cumple como su objetivo de entretenernos y de plasmarnos algo cómico, que le puede pasar a cualquier familia. Sí, creo que refiriéndonos justamente a la comedia, o sea, es una comedia que ya esperas, porque es una comedia, como muy bien dices, muy noventera, pero que al final del día sí funciona tal vez por su inocencia, o sea, no son como chistes misóginos o sexistas, o sea, realmente es una comedia que se basa mucho, una, en el carisma de época de Steven Martin, o sea, no digo que no lo siga teniendo, digo que al final del día es una película de los 90, entonces tiene que tener un carisma muy específico noventero. No, a mí la verdad no he visto ahorita esta serie que sigue haciendo en este momento, que dicen que está muy buena. Pero bueno, no dudo que siga teniendo un buen timing comédico. Estoy buscando la serie. The Murders in the Building. Murders in the Building. Muchísimas gracias. Yo no la he visto, la verdad. No dudo que siga siendo un gran actor. Pero bueno, en ese momento, en los 90s, es una comedia muy específica, ¿no? Y creo que Steven Martin lo saca muy bien. Es una película que en ese aspecto creo que envejece bien. Porque, o sea, la comedia en sí no es mala ni es insultante. Simplemente es una comedia de cuerpo, es una comedia de caras y de Sí, situaciones. de hecho iba a decir eso. Ujú. Recuerdo un especial donde hablaban de comediantes norteamericanos que eran buenos físicamente. O sea, de la comedia física donde sí es importante cómo te mueves, qué haces. Y ponían varios ejemplos de Steve Martin, de otras películas. Pero creo que en esta película en específico sí es lo que tú dices, Edith.
se apoya demasiado en las caras y gestos que hace Steve Martin, más que en los movimientos per se de él, sino los ojos, las muecas que hace y todo esto. Y creo que también le atinaste al estilo de humor que tiene. Es un humor como muy blanco, muy inocente, que creo que sí es demasiado general y popular, ¿no? O sea, sí te pueden dar risa los chistes sin tener que estar como entendiéndoles ni que te los expliquen. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces creo que en ese aspecto yo sí le aplaudo la comedia a la película. O sea, es muy eficiente. Como digo, pensando que están viendo una película de los 90. O sea, creo que es importante diferenciarlo porque no es una comedia actual, pero es una comedia que creo que funciona. Y pues Paulina, no sé igual como tú has visto, sobre todo también este aspecto comédico, cómo ha envejecido estos 35 años y pues cuál fue tu experiencia reviviendo o más bien volviendo a ver esta cinta. Yo debo de decir que, o sea, yo cuando preguntabas a principio de año ni me acuerdo si fue a principio de año, ya no me acuerdo nada. Han pasado 6 meses, increíble. Eh, Ya sé. de qué películas hablar. Y vi El padre de El padre de la novia. Y esta película era de mis películas favoritas de niña. O sea, siempre que estaba en la tele la veía. O sea, no, era como, no tanto como Juego de Gemelas, porque siento que esta era cuando era más pequeña que de Juego de Gemelas. Entonces era como la película que quería ver, me encantaba, siempre pensaba en esta película, me emocioné cuando salió la 2, o sea, cuando supe que había la 2, o sea, yo la más fan y realmente siento que en ese momento de mi vida de infante me encantaba Steve Martin, o sea, en el sentido de que más barato por docena, también me fascinaba esa película. Claro que sí, antes de ver la película sí dije, uff, es de los 90, a ver qué nos encontramos. Es una película sobre un padre de una novia, porque claro, siento que de pequeña nunca sentí que fuera, o sea, porque siempre también, por mis gustos, siempre vi también películas protagonizadas por mujeres, pero claro, ahora que tú haces un recap de las películas que veías de niña, dices, wow, la mayoría eran protagonizadas por hombres y no era tan consciente de eso. Entonces, como ya soy muy consciente de eso y como prefiero ver películas sobre mujeres, sí dije, uff, esto va a ser un choque cultural y como confrontarme con esa Paulina de 8, 5, 6 años, ¿sabes? Entonces dije, uff, a ver con qué nos encontramos. Y la verdad es que fue una película que estuviera viendo súper presente porque tenía que hacer otras cosas, o sea, tenía que sacar adelante trabajo. Entonces fue como de, veo mientras trabajo, pero obviamente ya estoy. Entonces realmente hablando de lo que dices de que el humor es más físico, sí no la sentí tan graciosa porque, claro, no estaba tan pendiente de lo físico, más bien de los diálogos, porque siento que de cierta manera estaba recordando y luego decía, wow, no me acordaba de esto. Y también es algo que siempre me pasa con películas que vi de niña, que onda con los chistes sexuales. O sea, que en esta película son muy inocentes, muy relajados, pero yo de niña yo no me percaté de esto y luego, o sea, yo realmente me pregunté, pero ¿qué era lo gracioso para mí? Porque me encantaba esta película, de verdad, era una cosa que yo quería ser Annie, o sea, yo de niña yo quería ser Annie, además, como tiene el cabello rizado y realmente no es muy normal ver chicas de cabello rizado, también, no sé, como que me parece muy interesante y de nuevo verla ahora dije, wow, no es una película problemática, claramente no tiene un humor actual, claramente no tiene una visión actual, pero la verdad es que no es una película problemática, creo que también tiene que ver con eso de que está hecha muy desde la inocencia y sobre lo que hablabas de las cuestiones como de crítica social, creo que esta película es muy feel good movie, entonces, y gringa, entonces sí siento que no podríamos, o sea, que es eh, poco honesto esperar eso de esta película, pero me pareció muy interesante en general, porque creo que el padre no es un hombre problemático, creo que simplemente, como decías, sí creo que o sea, que la película va mucho de eso, como
no solo de la crisis existencial del protagonista, sino como que la crisis existencial que pueden tener los padres y madres cuando un hijo se va de casa, ¿no? Cuando un hijo, hija, hije se va de casa. Entonces creo que fue muy, muy bueno. Me pareció linda igualmente, ¿sabes? O sea, siento que si tuviera infancia se las pondría, así como, espero te guste. No sé si los va a hacer más polémicos, pero la verdad es que yo prefiero que tengan mentalidad de millennial que de Gen Z. Quizás es problemático decirlo, pero me caigo mejor yo que soy millennial. Ay, ven, yo espero que te caigas bien, definitivamente. Pero está Imagínate que bueno. no me caiga bien. Ay, sí, mira, creo que estás en lo correcto. O sea, no, y créanme, querido público, yo sé que cuando hablo de hombres parece que estoy hablando mal de ellos, lo cual probablemente es cierto, pero lo hago desde la mejor intención. Porque sí, o sea, cuando yo digo que es sobre un hombre teniendo una crisis, no lo digo de mala forma, o sea, al final del día creo que todas las personas en la vida hemos tenido crisis, ¿no? Existenciales, ya sea por pérdidas, por cambios, por etapas de vida también, por perder amistades, por ganarlas, por bla, 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 bla. Porque te matan a tu personaje favorito de ficción y te deprimes 2 años, o sea, cualquiera de esas cosas, ustedes saben, ¿no? Entonces, entonces al final del día creo que lo que no vemos mucho son crisis masculinas, porque creo que puede haber muchísima, o sea, creo que es muy fácil poner una crisis masculina y hacerla completamente machista, ¿no? Y misógina y literalmente poner a un hombre haciendo cosas horribles y culpar literalmente la crisis. Y definitivamente esa no es esta película, o sea, es un hombre que sí está teniendo una crisis, pero que está tratando de vivirla de la mejor forma que él puede hacerlo, porque creo que la película tiene muy buenas intenciones, porque en los momentos donde George reflexiona sobre su vida y toma las mejores decisiones, es cuando alguien le pone un alto y le dice, oye, estás haciendo sufrir a tu hija, o ve a su esposa harta, o ve a su hijo triste. Entonces, o sea, creo que es un personaje que es muy egoísta, pero que sí tiene momentos de claridad empática. Y esos momentos de claridad empática hacen que cambie su actitud para tener una mejor relación con su familia. Y no tiene que ser, o sea, y no lo hace de un cambio 180 grados. O sea, creo que son como que nada más trata de como mejorar su actitud o mejorar la forma en que se está aproximando a las cosas. O tiene una reflexión que lo hace simplemente ceder en ciertos momentos. Y la verdad es que eso a mí se me hizo muy lindo y muy interesante porque no tenemos muchas películas que literalmente el personaje masculino sacrifique su ego y su orgullo por su familia, lo cual te da a entender que George realmente habla a su familia, porque ama a su familia, porque a pesar de ser pues es que no es un boomer per se, pero yo creo que sí ronda por ahí, es una Gen X boomer casi. A pesar de ser un nombre, y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Para quienes no sepan hablar generacionalmente, a pesar de ser un hombre que probablemente sí está muy arraigado en los conceptos de masculinidad, del papel del hombre dentro de una familia, de literalmente cómo la familia tiene que rendirse a él por ser el proveedor, etc. A pesar de ello, creo que George sí es un hombre muy, usaríamos esta palabra, un poco deconstruido, en el aspecto de que al menos sabe en qué momento detener su egoísmo. Y eso a mí me parece muy interesante y muy bonito. Y la verdad no es una película que creo que no creo que de inicio busque esa reflexión, pero creo que se ayuda mucho que Nancy Meyers, y ahí es donde la traigo, esté en ese guión. Porque Charles Sayer
Creo que es un director interesante, como bien dijo Paulina, él también hizo Juego de Gemelas, lo cual creo que es un director que sabe hacer comedia, sabe tener tonos dramáticos y creo que lo maneja muy bien con Steve Martin y con este personaje masculino. Pero creo que lo que hace Nancy Meyers es también darle la paciencia y la estructura a los personajes femeninos que rodean a George. Y eso creo que también lo hace ver, no, más bien le quita lo que podría ser una masculinidad tóxica o momentos sexistas. Porque al tener dos personajes femeninos tan bien redondeados y una increíble Diane Keaton que cada vez que sale se roba la pantalla, creo que eso le ayuda a que como ellas se paran por sí solas dentro de la cinta, eso hace que el personaje de George no necesariamente sea el pilar de la familia. No sé si me doy a entender. O sea, ellas no lo necesitan y eso hace que la crisis de George sea aún más obvia, pero no necesariamente lo hace, de menos sus reflexiones y sus crisis. Pero bueno, no sé si me di a entender, Fernando, no sé qué te parece. Creo que no sé cómo empezar a abordarlo, pero creo que lo decíamos antes de entrar al aire. Creo que la película tiene un tono muy marcado respecto a el, a quién es al que estamos siguiendo. No es como por justificar, sino es simplemente por explicar que la película está basada enteramente en lo que piensa George Banks, en cómo vive el momento de George Banks. Es si de por sí el tipo es un poco egocéntrico en algunas partes, la película siempre lo está siguiendo a él. No hay una escena en la que él no sea el protagonista de la película. O sea, no hay un momento en el que... ¿Cómo se llama el test de personajes femeninos, Edith? El Es el de test Bechdel. Bechdel, pero Bechdel, en sí. teoría lo pasa por un segundo. Exactamente, o sea, como que si lo haces... Pero estamos hablando que Jen Dillman, una de las películas más increíbles feministas, no pasa el test Bechdel. No es una prueba de una representación femenina correcta. Y hablando precisamente de que en esta película es el protagonista y que si hay esa idea de mirada masculina tiene sentido porque eres el protagonista. Es algo negativo, bueno, es una hija de sus tiempos, pero como dice Edith, los personajes femeninos en esta película son muy increíbles. Annie acaba de regresar de una maestría de Italia. La mamá tiene un negocio propio que le va bien. Incluso se menciona así de, los dos tenemos un negocio propio. Y incluso hay un momento en que Steve Martin creo que está lavando los trastes y sé que es una tontería, pero estamos hablando que es una película de los 90 y que está tratando un personaje masculino que sinceramente merece la pena que se vea. No, no siempre, no todo lo que es, no porque eran personajes protagonistas femeninos, podemos decir que ya no es válido que retratemos esta cuestión. Me parece que es una película bastante buena en general. Creo que Edith lo dijo, no sé si en una conversación que tuvimos, o sea, era una película demasiado adelantada a su época en ese sentido, porque la manera en la que trata y refleja el hecho de cómo el personaje de George Banks apoya el hecho de que su hija tenga una independencia, de que sea profesionista, perdón, y que esté buscando tener objetivos propios con el mero hecho de que ella crezca como persona. Nos habla un poco de cómo está bien tratados los personajes. Y el caso de que Nina, la manera en la que tiene de influir a George, lo dijo Edith, cada que tiene la necesidad de la voz de la conciencia es Nina. Ya lo hablaremos a lo mejor un poco más adelante, pero hay un par de ocasiones donde le dicen, Nina, ¿te estás imaginando a tu hija de esta manera? Y él dice, no, no es cierto. Y realmente vimos un flashback donde él se imaginó a su hija de la manera que Nina le está diciendo. O sea, es una mujer que realmente conoce a su esposo, que lo trata de una manera
siempre con cariño, siempre con gusto. Yo creo que esa es una de las cosas que resalto mucho de la película, aun cuando tiene esta mirada masculina, siempre, donde vemos que el personaje de Steve Martin es el hilo conductor de toda la trama. Siempre vemos una muy buena relación de familia, o sea, siempre son comprensivos, amorosos, pese a los arranques que tiene George con todas sus histerias y ganas de controlar lo que pasa, siempre es respetuoso, siempre trata yo creo que da una cara muy diferente en lo público a lo que estamos viendo que vive personalmente. Sí hace muchas caras, sí se queja, sí todo, pero eso es en familia. Cuando está como hablando hacia a la demás gente, lo vemos cómo trata a sus empleados, cómo se comunica con otras personas. Y no es una persona mala. Incluso cuando está discutiendo, tiene una manera muy elocuente de cómo discutir. Encontré en la comedia muy importante eso, la manera en la que los diálogos están construidos para que no sea fácil lo que está diciendo y a la vez sea chistoso como lo está diciendo. Yo por eso sí creo que es como muy de esa época, o sea, porque sí es como progresista, por así decirlo, pero a la vez no. Sí, es como, mira, sí tiene su maestría y dijo que no se iba a casar, pero ya se casó. Entonces como, ok. Exactamente. Así no, Claro, es que claro, es que a mí la verdad siento que a mí sí me choqueó un poco porque tiene 22 años, Annie, que en Exacto. teoría es factualmente incorrecto de que esté regresando de una maestría con 22 años, pero bueno, es una película tampoco. O sea, siento que es como que te hace ruido, pero dices, luego, o sea, luego yo me calmo y digo, ay, es una película, tampoco es para tanto. Eh, pero a mí me gusta que fue como que ella, como que le dije, ay, pero no creías en el matrimonio, ¿no? Porque claro que él quiere esta fantasía de tener a su familia siempre junta, ¿no? Y ella sí, sí, es que, pero empecé a creer en el matrimonio cuando lo conocí a él y yo dije, ay, yo como una romántica loca, dije, ay, qué bonito, pero también vemos que el marido, o sea, que el futuro marido realmente es un muy buen hombre, que me encanta el momento de la licuadora, que no sé si íbamos a hablar de esto, pero ese momento me parece Adelante, fascinante que ella dice, adelante. es que me regaló una licuadora, ¿sabes? O sea, porque a pesar de que se va a casar, ella no quiere anular su vida. Entonces, volvemos ahí que sí, tenemos un protagonista masculino, pero estamos viendo qué tipo de protagonista masculino tenemos que él, en el momento que habla con este hombre y él le dice, es que yo quiero apoyar los sueños de Annie, no quiero que sea como la esposa, y él dice, es un buen hombre, ¿no? Es como que dices, ok, no necesita mi permiso Annie, pero ok, ya no voy a arruinar esto, ¿no? Entonces creo que Y es creo linda que la película y sí tiene esta cuestión heteronormativa, ¿no? Pero es bonita la manera en cómo, no sé cómo es el approach, ¿no? Y como dices, creo que ayuda mucho que Brian es un buen hombre. O sea, es un buen hombre y estructuralmente en una rom-com, en un romance. Aparte es un hombre que gana bien, que es exitoso en su carrera. O sea, a Annie no le va a faltar nada en esta vida. Puede seguir sus sueños y este hombre nunca le va a pedir algo más, ¿no? De lo que ella quiera dar. Entonces creo que también lo que me gusta mucho de Brian es que, como dices, o sea, está muy bien estructurado para darle la vida de sus sueños a Annie. Y creo que eso, al final estoy completamente de acuerdo con lo que decías, Paulina, es un feel good movie. Entonces todos los detalles, o sea, van a estar en contra de George, porque literalmente todo lo que está a los pies de Annie le está poniendo una vida perfecta por delante. Y su histeria, la histeria de George, o sus miedos parecen incluso estar poco fundamentados. En el aspecto, comillas, comillas, de que nada más son miedos de él. Y creo que por eso ayuda mucho que la película sea así, sea sencilla, sea, o sea, como digo, vamos hacia un matrimonio perfecto, vamos hacia una vida perfecta, no tienen problemas económicos, no hay problemas de nada. La única persona que se está limitando a sí misma es George, con sus miedos y con su imposibilidad de dejar ir, con su ego que le impide dejar ir a su hija, que
su mente que le dice, no, es que esta es mi hija y pertenece aquí donde yo vivo y donde yo le puedo dar lo mejor. Y poco a poco la película lo va a ir retando para, como les decía, dejar ese ego a un lado por la felicidad de su hija. Y creo que por eso funciona también al final del día. Fíjate que lo que acabas de decir también es muy claro. Todos los problemas que tiene la película son problemas inventados por George Banks. O sea, no pasa nada malo. Lo único malo es que él está viendo cosas que no existen. O sea, él lo cuenta desde el principio, ¿no? Él rápido empieza a pensar, ¿y qué tal que Brian Mackenzie realmente no existe? O sea, es una persona ficticia. ¿Qué tal que está casado, tiene otra mujer? ¿Qué tal que es pobre? ¿Qué tal que o sea, está entre los 10 más buscados de Norteamérica? Todos son ideas de que él se pone. Luego ya conoce a la familia a los suegros, bueno, perdón, a los padres de Brian, y automáticamente empieza él solo a generarse problemas, porque esta escena que es este, la típica escena de comedia gringa, pero también armada, que lo mandan la casa es enorme, entonces lo mandan a un baño como muy específico, que es el que está enfrente del estudio del padre John Mackenzie. ¿Y qué es lo que hace Steve Martin? Se pone a metichar. Eso no hace una persona normal, pero él quiere ir a ver y se pone a metichar en lo que está haciendo. Y entonces se enreda y este, se tiene que aventar del segundo piso, tiene que tratar de encontrar una libreta de chequera que está cayéndose en la piscina, y todo esto son puras cosas que le pasan por él ser él, por él estar en esta paranoia, por él querer saber de más, por querer estar como un paso adelante de lo que está ocurriendo, cuando realmente no es necesario. O sea, si estamos viendo que los padres son dos padres amorosos que fueron a ver a su hijo a Europa, que conocieron a Annie cuando estuvieron de viaje y hablan maravillas de ella, y les parece la persona más dulce, y muy, muy comprensivos los padres y todo, pero no. El otro es el que siempre está viéndoles algo raro. Es que van a ser snobs, es que son muy ricos, es que siempre todo lo que pasa en la película son problemas que George Banks se está imaginando en su cabeza. Por eso yo creo que es también muy cómica, en la que se puede identificar muy fácil cualquier padre que tiene una hija, ¿no? Empiezas a buscarle los peros a todo lo que tú crees que tu hija merece más. Por eso también creo que es muy fácil que también nosotros nos identifiquemos, ¿no? De decir, sí, pues tú también, si tuvieras una hija, buscarías que controlar hasta la manera en la que está haciendo la boda. ¿Quién es el organizador de bodas? El tipo que lo va a organizar, cumpla los estándares que tú tienes acerca de eso. Todos los problemas que pasan son por las ideas que tiene George Banks al respecto. Incluso acabo de acordarme que al final en la boda, o sea, la razón por la que no puede bailar con su hija y no la ve, bueno, no se despide de ella físicamente, es porque él decidió que nada más hubiera 2 ballets. Entonces, esa decisión en el inicio bueno, a mediados de la cinta, literalmente le sale el tiro por la culata al final de la cinta, porque él también decidió crearse el problema de solo contratar 2 ballets en lugar de contratar 4 como debió haberlo hecho desde un inicio, ¿no? Entonces sí, o sea, al final del día sí, todos sus problemas son problemas que él solito se crea. O sea, nadie más literalmente le dijo que contratara 2 ballets. De hecho, incluso le dijeron lo contrario, ¿no? Y digo, antes de seguir analizando, creo que también, bueno, saludos primero a Marsalis21, que está ahí en el chat. Dice, Diane Keaton es genial en su papel de mamá y balance en la familia. Martin Short definió él mismo la forma de hablar de su personaje en la película. Y sí, es que también, por ejemplo, incluso podía haber sido altamente homofóbica esta cinta en el personaje de Martin Short, pero la verdad es que no lo es tampoco. Es el personaje de Frank Egelhofer o algo así. Y no. es un personaje muy divertido que efectivamente habla bien raro y que sí necesitan los subtítulos, y que George, como buen boomer _ generación X,
no le entiende nada, pero al final del día sí lo termina medio respetando, medio escuchando y pues al final del día me gusta que el hazme reír no es Frank, es George. O sea, siempre Frank junto con Nina o junto con Annie se están burlando de George porque George no entiende las cosas. Y creo que eso también es una interesante, pues, o sea, como digo, en lugar de hacer a Frank el hazme reír, otra vez George es el hazme reír, porque parece que él no encaja en esta vida, o bueno, no en esta vida, sino más bien, él no encaja en esta boda y lo hace sentirse aún más alienado porque su esposa y su hija entienden perfectamente a Frank y él no lo entiende nada, porque no entiende nada de bodas, no entiende, o sea, estructuralmente, psicológicamente no está entendiendo lo que está pasando, que su hija se casa. Y me gusta que esta sea la metáfora, ¿no? Que Frank nunca entiende qué está diciendo Frank. Pero Paulina, perdón, ¿ibas a decir algo? A mí me encantó eso de que, por eso iba a decir, esta película no tiene, o sea, tendrá detalles muy puntuales, pero es que incluso George ni siquiera hace un comentario homófobo respecto a Frank. O sea, claramente sí podemos decir que la película pues recurre a ese estereotipo y no lo explota comédicamente, ¿no? O sea, al final todo el problema es George y a mí la verdad es que me parece muy, muy divertido que al principio él dice así como que no, 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 yo voy a negociar, que yo sé negociar y no sé qué, y al final no negocia nada, ¿no? Es Sí, como que fíjate me pareció gracioso eso. que les iba a decir que tanto el personaje de Martin Short como el de B.D. Wong, que es el asistente, que es genial el hecho que tiene un nombre que se llama Howard Weinstein. Y el tipo es así lo más oriental posible, con un look también súper extravagante. Todo lo que hace Martin Short y Wong es una comedia como muy de situación, muy de lo que está haciendo el personaje per se, más que lo que está diciendo o queriendo explotar el estereotipo, como decía Paulina. O sea, sí es como la manera en la que se mueve. Es chistoso por cómo se mueve, por los manerismos que tiene, pero no porque reflejen a una persona homosexual, sino por cómo se ve. O sea, en general, cómo se ve como persona. O los diálogos que tiene su asistente son como muy en el punto, donde explica ciertas cosas y son de la manera como más normal de explicar algo de una boda y George Banks se empieza a estresar de cualquier comentario que le están haciendo. Me parecen muy bien estos personajes porque le dan como una frescura cuando ya nos estamos como acostumbrando a la manera y la dinámica que tienen los Banks entre ellos, ¿no? Y algo más que iba a decir es que yo no sé ustedes, eso a lo mejor soy yo, pero Annie Banks tiene un aura de la niña, bueno, la señorita más preciosa que existe en el mundo. Siempre que, que tienen que tomarla a ella como la ve él como padre, antes de que llegue el momento en que la va a infantilizar, siempre la vemos como una señorita completamente hermosa, que no tiene ningún pues defecto, ¿no? Y esto ayuda mucho como a que tú te quedes con la idea de, ay, mira, esta chica tan linda, tan hermosa, le va saliendo su boda y está saliendo exactamente como es. Ella en ningún momento pide ninguna cosa descabellada para su boda. Siempre tiene opiniones racionales, siempre tiene decisiones tranquilas. Ella es la que pide que la boda sea en la casa, es la que les dice a los padres, si ustedes quieren el planificador de la boda, el que ustedes quieran, ustedes decidan de cuánto es lo que quieren. Es más, si está muy caro, yo veo de qué manera también se bajen los costos, aunque también me molesto cuando mi padre se está extralimitando en ahorrar, ¿no? Creo que ayuda mucho en que el personaje de Annie Banks se vea como tan, ¿cómo decirlo? Como tan angelical, tan inmaculado y contrasta mucho
como esta idea que tiene George Banks de siempre verla como niña, como chiquita, como que es tu bebé que te están arrebatando. De hecho, sí, incluso hablando exactamente de esto, del aura que carga tanto Nina como Annie, pero como dices, Annie también, porque como bien dijiste, lo voy a recalcar, o sea, ella no pide nada más allá. O sea, creo que uno de los momentos catárticos para George es cuando ve a Annie con una revista de matrimonio, de bodas, más bien una revista de bodas, y ve que está viendo estos tips, ¿no? De, el vestido, pues pídelo reusado. ¿Cuál era otro de los tips? No me acuerdo, pero eran así como varios tips para que hacer tu boda más barata, ¿no? Y es cuando George dice, no, pues, no, o sea, mi hija literalmente está viendo cómo hacerme la vida más fácil, porque yo me estoy quejando cada 2 minutos, ya me voy a dejar de quejar para que mi hija no esté preocupándose por esto, ¿no? Entonces, creo que a mí me gusta mucho porque, justo como digo, me gusta que George sí cambia, o sea, que cuando ve cómo le afecta a su familia su actitud, decide sacrificar su ego y su orgullo para que su familia sea más feliz. Y eso a mí me gusta mucho. Ay, ¿a dónde iba con esto? Se me olvidó. Sí. Entonces, me gustan mucho los personajes de Nina y y Annie, porque justo son muy redondos, son muy sensatos, lo cual me dio curiosidad para ver la segunda parte, porque sí, querido público, hay una segunda parte llamada El padre de la novia 2, donde Annie y Nina se embarazan al mismo tiempo. Entonces, ahora me da curiosidad porque, bueno, la segunda parte no la dirige el mismo director. De hecho, ahorita déjenme ver si la escribe también Nancy Meyers. Sí, efectivamente. No, sí la dirige también Charles Sear. Ok, la dirige y la escribe Nancy Meyers. Dirige Charles Sear, escribe también Charles Sear y Nancy Meyers escribe. Y ahora me llama la atención porque generalmente las mujeres embarazadas son retratadas como exageradas, como que literalmente no pueden hacer nada, como que, o sea, como un estorbo casi, ¿no? O sea, que sí cargan la vida y la fregada y media, pero se quejan y no pueden hacer nada, bla, 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 ¿no? Entonces ahora me da curiosidad de cómo son retratadas y cómo probablemente hacen que George sea otra vez el que crea todos los problemas, ¿no? Y que ellas siguen siendo personas sensatas, que yo creo que sí debe pasar porque sigue escribiendo Nancy Meyers, ¿no? Entonces ahora como que ya me dio como esa curiosidad, la verdad. Pero bueno, hablando ya de esta cinta, bueno, más bien regresando a hablar de esta cinta, sí, creo que por eso me gusta tanto Diane Keaton y también la hija esta Annie, que ahorita les digo cómo se llama, porque Kimberly justo Williams Percy. Kimberly Williams, efectivamente. Porque sí, efectivamente, creo que son grandes personajes femeninos que a pesar de que no salen mucho, como bien dices, son muy estables en su representación. Lo cual tengo que decir que, por ejemplo, yo odio las películas que tienen voz en off hablando. En este caso, todo el tiempo, como bien decías, Fernando, tenemos a George Banks platicando con nosotros cómo se siente, qué está pensando, cuáles son sus teorías locas, etc., ¿no? Extrañamente, aquí no me molestó tanto. Creo que funciona bien porque nos mete más en el egoísmo del personaje y en su mentalidad. Y creo que por eso podemos entender muy bien de dónde vienen sus miedos y de dónde vienen sus necesidades y por qué las cosas están saliendo mal, porque sabemos exactamente lo que está pensando y la tontería que va a hacer para justificar su pensamiento. Y al final del día funciona la voz en off porque es parte de la comedia de ser el personaje de George Banks. Entonces eso también me gustó extrañamente. La voz en off me funciona bastante bien. Algo que también iba a decir acerca del personaje de Nina Banks de Diane Keaton es que ella es toda amor, toda comprensión con su hija. O sea, siempre está apoyándola, siempre está entendiendo cómo se siente ella. Sí ve a Brian Mackenzie como el chico enamorado, el candidato perfecto para su hija en ese momento. Entiende por qué ella se siente así.
cada que le dice George Banks, es que está muy chica, es que no está preparada para esto, es que no sé qué, ella le recuerda, nosotros nos casamos más jóvenes que ella, nosotros hacíamos lo mismo que ella, nosotros pensábamos y teníamos objetivos muy similares a ella, o sea, relájate, ¿no? Siempre tiene como esta manera de ser la que sabe realmente de leer el momento en el que están ocurriendo las cosas, ¿no? Y lo que decías, que también el personaje, cómo lo interpreta Diane Keaton, siempre de una manera como muy comprensiva con él. O sea, no recuerdo una sola escena en la película en la que ella le grite así como, ay, eres un no sé qué, o sea, que le empiece a reclamar cosas. Nunca. Siempre se lo dice de una manera muy calmada, con todo el amor posible, incluso cuando lo meten a la cárcel, ¿no? este, Va y platica con él y negocia con él y al final tienen su encuentro donde tú te sigues dando cuenta que son una pareja que se quiere mucho. Otra cosa que me parece que está muy bien armada en la película, que no buscan el cliché de que se ataquen entre ellos o que se menosprecien la mirada que tiene cada uno al respecto. O sea, siempre es de la manera de verse en el mismo nivel y entendiendo siempre lo que cada uno piensa sobre la situación en la que está su hija. Es justo todo lo que, por ejemplo, la voz en off también funciona porque al final, o sea, creo que la película en ese sentido es muy redondo, porque retomando otra vez lo que decía Fernando, realmente es una película que está desde la visión de George. Es decir, de que o sea, está muy bien justificado que que la película solamente lo siga él, porque él te está narrando la película, es su experiencia. Pero a mí lo que me parece maravilloso de esta película es que yo ya empiezo a ver como que los fundamentos y las bases de mi humor misándrico, porque creo que la película se burla de los hombres, o sea, se burla de George especialmente. Entonces, y no lo hace de una manera como fea, o sea, o muy exagerada, pero sí creo que es como que pone todo, o sea, porque al final o sea, uno está acostumbrada a ver que siempre el hombre es el racional, el que siempre está calmado, y como bien dices, Edith, el personaje de Nina es el racional, o sea, las mujeres son las racionales. George es el histérico que todo le parece mal y que está buscando cada detalle para hacer un berrinche y me parece como que muy interesante, ¿no? Como realmente de cierta manera está como rompiendo con estereotipos sin ser una película política o feminista, ¿no? Es como tiene eso y eso hace que se nota que ahí hay una mujer detrás de la creación de la película que es Nancy Meyers, ¿no? Pero claro, sigue como que cumpliendo la ideología hegemónica, ¿no? O sea, como que no cambia cosas sin ser un discurso grandilocuente, ¿no? Entonces me parece una buena película para niños, o sea, en general para las infancias, creo. Es que, ¿sabes? Estoy muy de acuerdo y por eso sí quería mencionar a Nancy Meyers, porque 100% creo que lo mencionaste perfectamente. Son películas donde se burlan de los hombres de una forma tan, voy a decir, bueno, no inocua, es como sensata, discreta. este, que parece que no te estás burlando de los hombres, ¿no? Y creo que es algo que Nancy Meyers fue perfeccionando. O sea, primero lo hizo con sus guiones desde 1980 hasta cuando ya empezó a dirigir. O sea, eso pasa en What Women Want, pasa en Something's Gonna Give, pasa en The Holiday. O sea, literalmente son películas donde los hombres son voy a usar las palabras que usan los hombres para describir mujeres, los hombres son los histéricos, son los exagerados, son los irracionales, son los emocionales, son los que no entienden el mundo porque el mundo no los entiende. Entonces, a mí me gusta por eso mucho mencionar a Nancy Meyers en ese aspecto, porque creo que es una escritora y posteriormente una directora que sí supo mostrar estas rom-coms, estas comedias,
donde el hombre iba a ser víctima de sus propios estereotipos. Y eso a mí se me hace extremadamente divertido. Y como dices, al final del día, bueno, también lo hace en una época donde no éramos tan extremistas. O sea, yo creo que si una película como What Women Want o Something's Gotta Give saldría ahorita, o sea, sería vapuleada por los fachos, ¿no? Y por los Snidys y todos estos. Porque sí dirían, feminista, los hombres se están burlando, bla, bla, hashtag no todos los hombres, hashtag bla, bla. Entonces, creo que fue una escritora que pudo escribir estas historias en esa época y que no fue tan obvio lo que estaba haciendo, porque al final del día también, como sabemos, el mismo cine y la misma crítica y todos estos círculos no toman en serio las comedias y no toman en serio las rom-coms. Entonces, creo que fue una crítica o una reflexión de género que probablemente no muchos entendieron. Y creo que por eso también son películas muy buenas, porque al final del día nos dan otra perspectiva de la masculinidad y cómo la masculinidad sí puede ser positiva, o sea, no tiene que empezar siendo positiva. George Banks literalmente su primera reacción es decirle a su hija que no se va a casar con ese loco que quién sabe quién sea, que tiene 43 años. Y finalmente, ¿cómo termina la película? Pues él sonriendo de que su hija se acordó de él antes de subirse al avión en Hawái y le lanzó una llamada. Y ya, y eso es la felicidad que le encuentra, ¿no? Porque sabe que tal vez su hija ya no va a estar ahí, pero ya aceptó que se tiene que ir y ya aceptó que él no puede hacer nada para detenerla porque estaría privando de la felicidad a su hija. Entonces ya entiende que tiene que dejar ir su necesidad, su egoísmo, su necesidad de control, su orgullo como padre y proveedor de familia, para que su hija sea feliz y para que su hija pueda volverse, vamos a decirlo de la forma más heteronormativa posible, su propia mujer, ¿no? Entonces, creo que por eso Nancy Meyers en general sería algo de lo que se identificaría a ella o sería su sello más en el futuro, porque Father of the Bride es uno de sus primeros guiones, es su sexto guión que hace ella. Entonces, creo que poco a poco lo iría puliendo y lo mejoraría ya en un futuro, como unos 10 años después, cuando hiciera su debut directorial. Pero sí, o sea, creo que eso es lo que me gustó mucho de la cinta y por eso la verdad sí la califiqué bien. Como decimos, sí es una película muy noventera, no creo que ahora le agrade a toda la gente, definitivamente, pero a mi parecer creo que envejeció bien. Creo que tiene un muy bonito mensaje, creo que da una perspectiva muy positiva sobre la masculinidad heteronormativa patriarcal en el aspecto de un padre de familia. Y creo que al final sí es una película que recomendaría para ver. O sea, la verdad ahora con la incapacidad literaria de... ¿cómo se llama? Siempre se me va esa palabra. Todos los podcasts del Vampiro Lestat se me olvida. Pero bueno, esa incapacidad de análisis literario. ¿Alfabeta? No, es que era como literary analysis. Sí, analfabeta, es analfabeta. Bueno. Porque podrías decir iletrado, ajá. Pero al final se usa más analfa, o sea, sería, porque cuando están hablando de no me acuerdo ahorita en inglés cómo es, Ajá. pero se usa alfabetización. Por ejemplo, dicen alfabetización mediática, que es como para darte las herramientas, o sea, para que puedas analizar un mensaje en los medios. O sea, esa es porque en TikTok usan mucho la de media literacy, entonces es alfabetización mediática. Exacto, exacto. Sí, ese era el concepto en inglés que buscaba. Entonces, ¿tú cómo dices que tendría que ser en español? Sí. Analfabeta. Analfabeta. O sea, yo creo que sí existe la palabra iletrado, pero analfabeta mediático podría ser. Analfabeta mediático.
Sí, sí. Lo voy a escribir. Es que yo estoy en esas cosas de estudios culturales y ese desmadre. Entonces tengo el vocabulario mamador en No, español. no, y me parece increíble porque me acuerdo que en el podcast del Vampiro Lestat, digo, yéndonos por la tangente tantito, justamente trato siempre de buscar el término en Publicidad. español. Exacto. Aquí, Que dicen contraten a shameless Paulina. publicity. Exactamente. En el Vampiro Lestat intentamos encontrar el término en español. Me acuerdo que encontramos uno, pero ahorita no me acuerdo cuál era. Pero me gusta el que tú propones, porque analfabeta mediático es eso, es la incapacidad, como dices, de literalmente análisis de productos mediáticos. Entonces me parece excelente, lo voy a apuntar, me lo voy a tatuar para ya no olvidarlo. Pero bueno, a lo que iba es que justamente en esta época donde la gente ya no quiere sobreanalizar, creo que más bien justo les invito a sobreanalizar, porque una película como El padre de la familia van a decir, ¿cómo van a encontrar 1 hora y media para hablar de esta cinta? Bueno, vamos a decir 1 hora. 1 hora para hablar de esta cinta. Pues miren, llevamos 1 hora hablando de ella porque no por ser una comedia, no por ser una semi-romcom, no vale la pena analizarla y no es que estas pelis no tengan nada que decir. A veces hay mucho que decir y vale la pena reflexionar lo que quieren decirnos, ¿no? Y también cómo las vamos viendo diferente cada época, porque igual, como dijo Paulina al inicio del podcast, tal vez yo cuando era niña y yo no veía al 100% ciertos mensajes, tal vez tomé otros, tal vez no de la mejor manera. Y ahora que ya crecí, que ya soy otra persona, ya estoy viendo otros mensajes y ya estoy agarrando otras cosas de esta cinta. Y creo que todas las buenas películas hacen eso. Cambian conforme tú creces y conforme tu perspectiva de vida cambia y tus experiencias cambian. Entonces creo que yo me quedo con eso en general. Me quedo con que es una película que invita a los hombres, a los padres de familia, a dejar su ego y su orgullo a un lado y realmente ver por la felicidad de quienes lo rodean. Y creo que eso es un muy bonito mensaje, sinceramente. Pero pues bueno, Fernando, ¿algo último que te gustaría decir antes de las conclusiones? ¿Alguna escena, alguna cosa que nos haya faltado? Yo lo que quería decirles primero de que hay como pequeñas cosas que muestra la película de cuánta unión tiene la familia. Una de mis favoritas es cuando el hijo se va a dormir, Matty se va a dormir, y se ve que se mete a su cuarto y se despide de Annie gritándole buenas noches, que descanses. Y ella a su vez le dice que duermas bien y que estés muy bien. Y esto exactamente es cuando George va caminando como para irse a dormir y te recuerda cómo, o sea, ¿por qué George está tan inconforme de que le rompan esa dinámica familiar? Porque es una familia que se quiere mucho. Todo este énfasis completamente pensado en cómo él juega básquetbol con su hija o cómo tienen esta manera de pasar tiempo en familia jugando básquetbol. También se me hace así como ese retrato de cómo tienen una unión muy fuerte. Esa era una de las cosas que quería decir. Otra es que me encanta el personaje de Kieran Culkin, el Matty Banks, porque es un niño que o sea, hay fácil 3 escenas donde resulta ser más maduro que George Banks. O sea, hay una parte en la que le empieza a decir acerca de que quieren hacer se le ocurre la grandiosa idea de hacer la boda en el restaurante que le gusta a él, ¿no? O sea, de cuando iban en familia. Y voltea a Matt y le dice, creo que poner Pete, o sea, el nombre de como agujero, en una invitación de una boda no es como lo más indicado para esta ocasión, ¿no? Y entonces te da risa, dices, ¿cómo el niño se puede dar más cuenta que el padre, ¿no? Y creo que hay varias ocasiones en las que pasa esto. Y también como que son pequeñas cosas que hace que me da risa, como cuando dice, yo solo quiero, están peleándose por el número de invitados que van a llevar, ¿no? Y entonces el niño dice, yo solo pido un invitado y va a ser mi amigo. Y mi mamá me dijo que está bien. No, bueno, sí. Y luego le dice, pero
se empiezan a pelear, bueno, no se empiezan a pelear, se le ocurre de nuevo a George Banks una grandiosa idea que dice, ¿qué tal que no comen unos invitados para ahorrarnos los platillos, ¿no? Y empieza a decir, no, pues que no coman tus papás, que no coman mis papás. Y esto genera una molestia en Annie. Pero este comentario se ve reflejado más adelante en cuando está pasando la boda, cuando tú dices que tienen que usar a los niños para que estacionen los coches porque no pueden dejarlos en la calle y tienen que estacionarlos dentro del patio de la casa. El amigo de Matty le dice, señor, de veras, yo no he comido nada ahorita, ¿eh? Todo ha sido muy bien. Entonces tiene esa manera como de tirar como algunas cosas y cerrar los chistes como mucho más avanzada la película. Me gusta mucho eso como la manera en la que la comedia está planeada desde de tiempo, como que en diálogos que no crees que vayan a volver a surgir y sí los pasan más adelante. También me gusta cómo en ese momento George le dice, sí, yo tampoco he comido. Sí, Porque y que está bien enojado porque dice, pagué mucho por la comida y yo no he comido nada. sí, 200, me gusta mucho cuando lo arrestan, Sí, porque dice, y le estás, bueno, el personaje de Nina le dice, le dices a todos cuánto cuesta por este invitado, y le dice, no es cierto, yo no le digo, y el policía, $250 por persona. ¡Ah! que de hecho ahorita estaba leyendo que hay en algún sitio dice que trayéndolo a la economía actual serían como $500 por persona. O sea, un dineral. Un dineral. Sí, es que pobres definitivamente no eran, como mencionaba. Que por cierto, ahora que me recuerdas, bueno, $500 para quienes no sepan son 9,000 pesos por persona, más o menos. Sí, para redondearlo. Y sí, sí, es un dineral. Porque eran como 500 personas, algo así. Entonces, ahí multiplíquenlo. Y por cierto, otro momento que me gusta mucho ahora que lo mencionamos, el del policía. La razón por la que llega lo arrestan es porque justamente tiene una crisis, sale corriendo, sale huyendo como todo buen hombre y justamente tiene una crisis en el supermercado donde empieza a sacar los bollos de los hot dogs porque los hot dogs vienen 8 y los bollos vienen 12, entonces va dejando los que no necesita. O sea, me gusta mucho toda esa escena porque como digo, es muy común ver este tipo de crisis retratada en hombres, de que literalmente abandonan todo y huyen, que es una reacción muy masculina en general. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Y tengo a Paulina aquí para comprobarlo, seguro me tiene cifras. Pero lo que Yo también lo compruebo. Excelente. Pero me gusta mucho que Nina es como, ok, o sea, todos siguieron literalmente haciendo todo lo que tenían que hacer. Y Nina fue así como, mira, vas a respirar, te vas a tranquilizar, vas a repetir estas frases después de mí. Y ya que las repetiste y ya te calmaste, nos vamos. O sea, me gusta mucho eso como, ok, ya tuviste tu crash, ya lo hiciste. ¿Vas a comportarte como un adulto o vas a seguir haciendo estas estupideces? Entonces yo así como, ay sí, Diane Keaton, eres increíble, te amo. A mí me gusta mucho cuando está en la escena esa de los bollos, que empieza a discutir con el encargado de la... Bueno, está discutiendo con uno de los chicos que atienden en la tienda, ¿no? Y entonces se acerca el encargado y le dice, a ver, vamos a calmarnos. Y dices, ¿por qué no nos calmamos? Y él voltea y le dice, ¿sabe por qué no nos podemos calmar? Porque para que nos calmemos, usted debería estar también agitado y no está usted agitado. Entonces me da tanta risa o sea, está tan en su locura que se pone a argumentar estupideces. Y que también es otro momento extrañamente feminista, porque ¿qué les dicen a todas las mujeres que están histéricas? Que se calmen, ¿no? Y pues ¿qué pasa? Que pues nadie se va a calmar cuando le dices que se calme. Y pues ¿qué pasa? Pues George se vuelve aún más loco. Ay, pero sí. Y de hecho, ese es iba a decirlo también, ese es un chiste o un tema que se habla mucho en la cultura norteamericana, acerca del número de salchichas contra el número de panes. Sí. Si mal no recuerdo, en Día de Furia, en la película esta de
me parece que es Dustin Hoffman, no, Día de Furia también pasa algo así, que también se empieza Michael a Douglas. molestar. Michael Douglas tiene razón, también se tiene su breakdown y también entra y se queja por lo mismo del número de bollos y salchichas que hay en los paquetes, ¿no? O sea, es una cosa que yo creo que es un tema siempre que sale en cuanto a cómo las corporaciones nos quieren obligar a consumir cierto número de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que, bueno, como decimos, también es muy... Está muy metida en la cultura gringa y creo que sí. Eso también lo comprueba en Ah, cierta bueno, manera. y hay una línea que me parece genial, que le dice él cuando están en la cárcel y le dice Nina, nosotros no gastamos en coches caros. No, no tengo yo cosas así ostentosas. Y tú lo ves que él anda en un Aston Martin clásico. O sea, así de, Sí, claro, no sí. cuestan coches caros, pero tiene un clásico y anda todos los días en su clásico, ¿verdad? Entonces, Ujú, sí son como estas cosas de chiste, ¿cómo se dice? Ese es de situación. ujú, sí, sí. Este, como el hecho cuando tiene todo este problema con los perros Ujú. que realmente lo odian solo a él. Y obviamente es una cosa de que lo vemos del manejo de cámaras y cómo los perros interactúan con él, pero pero sí, también se me hace como una cosa como muy gringa el hecho de eso, de que el perro te persigue y tú no lo puedes controlar y la mucama te está. También eso es genial, cuando él agarra como la chiquera y la quiere aventar a la ventana y sale la mucama y avienta la sábana y se le regresa, ¿no? Y tú así de, ay, cuate, nada le sale. Efectivamente. Ay, Creo que pues hasta sí. a mí, Ajá. perdón, No, no, adelante. hasta en esa escena, cuando él está moviendo el espejo, que ya Ah, ven que sí, se que está es lavando que uno sí es gabinete y el otro es, y el es otro espejo. no. Ajá. Ajá, creo que a mí me han ocurrido ese tipo de cosas, Edith. O sea, de que donde tú estás de curioso así de, oye, ¿y esto cómo se mueve? Y así como que lo mueves y tú, ay, qué tonto, esto no era así. Siempre me acuerdo de esa parte en la película. Muy bien, muy bien. Mira, a mí creo que no me ha pasado per se, pero generalmente no soy una persona muy curiosa en casas de otras personas. Así que... Pero bueno. Pues Paulina, ¿algo que quieras mencionar antes de las conclusiones? ¿Alguna escena que a ti sea tu favorita que no hemos mencionado? A mí hablando a mí me parece como, hay una escena que me gusta mucho, que es cuando ya va a ser la boda y el personaje de George le dice al personaje de Kieran McCullough, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba en la película, le dice como de, ay, lo siento por no estar tan presente, espero que no te hayas sentido como rezagado. Y el niño, volviendo a lo que decía Fernando, el niño muy maduro fue como de, ay, no te preocupes, yo entiendo, ¿no? Entiendo la situación. No, ¿Sabes qué no es me he lo mejor de sentido esa como escena, olvidado. Paulina? Perdón, ¿sabes qué es lo Que mejor de esa escena? Que todo el que arma el caso es el niño. Él voltea y le dice, o sea, lo ve y le dice, papá, yo sé que no has estado muy atento conmigo, pero yo no tengo ningún problema, no me creaste ningún daño, ningún trauma, sí, 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 generacional, o sea, me, enca- me gusta, o sea, me gusta mucho eso porque me gusta por cómo responde el niño, así como de, ay, no, pero también de que el papá se detiene o sea, como que sí se dice, oye, creo que estuve abandonando un poco a este chamaco, estará bien. Entonces, me parece como que en sí toda la película está muy, muy construida alrededor de una masculinidad muy positiva y creo que también es cierto que en esa época venía después de los ochentas, que en los ochentas hubo un retroceso en la representación femenina que había tenido lugar en los setentas, que era más, o sea, que estaba muy interesante lo que hacen en los setentas. Y eso como que en los noventas un poco medio se arrastró, pero Nancy Meyers, no sé si ella fue la genia, pero digo que Nancy Meyers consigue hacer una historia de una manera que no
sea progresista de cierta manera, que creo que me he repetido, pero eso me gusta mucho la masculinidad de George y la del niño, o sea, porque o sea, realmente no vimos masculinidades tóxicas en la película y cuando se presenta un poco la masculinidad tóxica es un problema de que termina George en la cárcel y todas estas cosas, entonces realmente muy, muy interesante revisitar esta película. La verdad que sí, la verdad que sí. Y pues bueno, pues justamente ahora sí, Fernando, ¿tú qué le dirías a alguien que no ha visto El padre de la novia? Primero que nada, que están en una película que sí marcó como ciertas cosas en una época. Esta película, tengo entendido, es un remake de los años 50, entonces fue una actualización. Y creo que hay otra película que también se llama igual, de los 2000 y algo, que realmente no lo he visto, entonces no sé si fue remake o nada más tiene el mismo título y trata de algo parecido. Pero está muy bien la manera en la que te representa, bueno, representa a un hombre que está como en esta situación de frustración de no poder controlar lo que sucede en su familia, donde se le rompe esa idea de que él tenía de cómo iba a ser su familia por los siguientes, no sé, 5 o 10 años, y cómo tiene que encontrar la manera de adecuarse, de regularse para no ser él el villano de toda esta fiesta. Me parece que es una comedia bastante buena que puede uno darse cuenta de por qué son buenos comediantes, tanto Steve Martin como Martin Short, y también como Diane Keaton tiene este carisma que funciona en las comedias. Porque incluso tú lo mencionaste en las otras comedias. ¿Cómo se llamaba esta donde está también Diane Keaton? ¿Cuál de todas? Something's Gotta Give. La, Something's Gotta Give, Ujú. donde ella también sale y es como esta misma, como carisma que tiene ella de la mujer como comprensiva, como que está abierta a nuevas experiencias, ¿no? Pues sí, yo diría que es una película en la que se van a pasar un buen rato y donde se van a desesperar muchísimo, muchísimo de todas las tonterías que hace George Banks. Efectivamente. Pues Paulina, ¿tú qué le dirías a alguien que no ha visto Father of the Bride? Diría que le den una oportunidad, que me sorprende que no la hayan visto, pero bueno, en el mundo hay de todo y que la van a pasar muy bien. Yo creo o la van a pasar interesante, como de, ok, que estoy bien, ¿no es cierto? Está muy, muy, muy bien, la verdad la recomiendo. Se las recomendaría y les diría que a veces es bueno volver a ver películas del pasado y sorprenderse de que no todas son una aberración homófoba, misógina. La verdad sí, eso sí son grandes momentos. Ay, pero bueno, sí, yo también definitivamente les recomendaría ver esta película 35 años después de su estreno, porque como bien dijimos, es el inicio más o menos de Nancy Meyers estrenándose como escritora, tiene personajes femeninos muy redondos, situaciones muy interesantes, familiares. Como digo, tal vez uno de los de los contras es que efectivamente es una familia muy gringa, media alta, clase media alta. Entonces, definitivamente no nos podemos relacionar con ni las dinámicas familiares ni las dinámicas de clase, pero al final del día creo que ese no es el punto de la cinta, eso es el contexto para que se pueda desarrollar de forma bien en la trama principal, que pues es lo que decíamos, la trama principal es de un hombre de mediana edad que tiene una crisis de identidad, una crisis de pertenencia a su familia y que la verdad es que la va a ir resolviendo de la mejor forma posible poco a poco. Y la verdad, como digo, yo no tengo nada en contra de las películas con hombres, mientras nos den algo, mientras cuenten algo acerca de la masculinidad. Y creo que esta película lo hace muy bien. O sea, habla muy bien de la masculinidad, de la paternidad y de este sentimiento de crisis de identidad que probablemente muchos hombres viven en algún punto de su vida. Entonces, vayan a ver, es una película con un muy buen mensaje.
Lamentablemente no está disponible en básicamente creo que ningún medio. Sí, realmente nada más la pueden ver ahorita en medios alternativos, pero pues si la pueden encontrar y verla, o en algún punto va a volver a subirla a Disney o a Amazon o algo, o sea, es una película que va a estar regresando y si no, probablemente la agarran en el Canal 5 un día de estos, así que es una película que está circulando definitivamente, no es algo que desaparezca. Por cierto, perdón, tenía el dato para Fernando, sí, es un remake de una película de 1950 dirigida por Vicente Minelli. Así que pues habría que ver también la original, que está basada en un libro de Edward Streeter. Así que es un remake de un remake del remake. Y pues como les dije, esta película tiene una secuela llamada Padre de la Novia 2. Y técnicamente tiene otra secuela que es El Padre de la Novia 3, que es un corto, literalmente es un cortometraje que salió justamente en la época del COVID y de cómo esta familia hubiera reaccionado al COVID. Y la verdad está bien divertido, es de 10, 15 minutos. O sea, creo que de hecho hablé de... en su momento cuando salió fue un Salvando lo que amamos mío. Entonces, también, como digo, es todo un universo estas dinámicas familiares. Y no dudo, o sea, ahorita que ya vi esta, no dudo que la segunda parte haya envejecido también bastante bien. O sea, como decimos, dentro de su contexto de película de los 90s, con comedia de los 90s, pero bajo ese contexto probablemente la segunda también envejeció muy bien, porque se estrenó la segunda película unos 4 años después. Entonces, realmente pues sí, o sea, tardó un poco, pero llegó y pues yo creo que sí, debe estar bastante interesante. Así que pues vayan a ver El Padre de la Novia, Father of the Bride, está en medios alternativos y pues díganos qué tal envejeció para ustedes 35 años después de su estreno. Y bueno, querido público, pues vámonos rapidísimamente a las recomendaciones de la semana para ya cerrar este podcast. Well, Eminence, I'd say this is a pretty fair vision of hell. Well, don't be blasphemous, Ray. Hell arrives tomorrow when we bring in the Cardinal. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Fernando, ¿qué te gustaría recomendarle rapidísimamente al público? A un poco tomando el tema acerca de padres amorosos, no tan neuróticos ni egocentristas ni tan problemáticos como George Banks. Me acordé de un libro que se llama El olvido que seremos, de Héctor Abad Fascionilince, perdón, no sé el apellido, cómo se pronuncia. Es un libro donde habla el autor, es un poco autobiográfico, un poco mucho autobiográfico, donde habla la relación que tenía con su padre, cómo su padre trabajó para que ellos estuvieran en una Colombia que tenía sus carencias y que estaba en medio de unos cambios políticos y cómo luchó por sus ideales y por estos ideales fallece el padre. Pero a mí lo que me gusta mucho es la historia de cómo habla él, de la manera en la que era su padre. Es un retrato muy bello acerca de una relación de padre e hijo. Yo la verdad es que la última vez que lo leí, lo compré para regalárselo a una amiga que había fallecido su padre recientemente y le había sido bastante difícil. Y recuerdo mucho que, que es una de las cosas que más me agradece. Así que si tienen oportunidad de leerlo, El olvido que seremos. Excelente, muchísimas gracias. Paulina, ¿qué te gustaría recomendarle rápidamente al público? Ahora que Olivia Rodrigo está con este festival de puras mujeres, en Disney Plus está, si no me equivoco, está el documental de un festival de música de los 90s que era de puras mujeres y que tenía a personalidades como esta, ¿cómo se llama? A la que les gusta tanto, Fiona Apple y otras cantantes interesantes. Entonces, creo que, o sea, lo recomiendo porque creo que cuando están hablando de este festival están, o sea, el de Olivia están como que remitiendo al de Lilith Fair, que se llama el documental Lilith Fair's Building the Mystery.
pero pocas cuentas están hablando del documental. Yo el primer post que vi del Festival de Olivia sí lo mencionaron el documental y dije, pues voy a verlo. Y muy interesante porque creo que se habla poco de este tipo de cosas, como que si no se hacen estos documentales quedan borrados de la historia totalmente, de que muchas cantantes decidieron, ¿sabes qué? No me están dando shows porque dicen que no voy a vender nada porque soy mujer, entonces creo que es interesante, ¿no? Y también como que usarlo de ejemplo, bueno, de ejemplo de lo que está haciendo Olivia ahora, de realmente está haciendo algo nuevo, no sé, como que es una coyuntura, o sea, como que ver el documental es como o sea, algo interesante. Verlo ahora con esto. De hecho, Olivia sale en el documental diciendo que, ay, me encanta y no sé qué. Bueno, no entiendo para qué la entrevistan, pero supongo que para atraer a sus fans, no sé. Pero bueno, ahí está mi recomendación. Muy bien, me parece excelente. Lilith Fair, Mujeres que cambiaron la música, así se llama en Disney Plus. Muchísimas gracias por compartir esto con el público. Y bueno, querido público, yo les voy a decir que este fin de semana estrenaron en Prime, en Amazon Prime, la película de Ship Detectives, una película que yo no pude ver en cines, no porque no quisiera, sino porque no la trajeron en inglés, y ya saben que a mí me da el patatús si veo una película doblada. Entonces me tuve que esperar a que estuviera en streaming y ya se estrenó, y la verdad es que la gente dice, lo que dice la gente es cierto. Es una muy bonita película, no solo está muy divertida, es una muy buena comedia, también es un misterio de detectives, porque son las detectives ovejas, y realmente están tratando ahí de descubrir un misterio. De hecho hay mucha gente que le llama que es la Knives Out con ovejas, entonces eso está muy interesante. Pero también lo que a mí me fascinó es que también es una muy bonita película que reflexiona sobre la muerte, sobre el recuerdo y por qué es importante recordar a la gente que perdemos, que muere, para que siga su recuerdo en nosotros y pues así podamos honrar su memoria. Y la verdad es que sí, o sea, si quieren llorar, definitivamente 1 o 2 lágrimas les puede salir con esta película, pero también 1 o 2 carcajadas, y definitivamente creo que hay un gran cast de voces, hay un gran cast actoral. Entonces es una película súper mega redonda y sí, tiene ovejas que hablan y son detectives. Así que vayan a ver, la recomiendo muchísimo. A ver si podemos hablar de ella, no la próxima semana, sino la que viene. Voy a pensarlo seriamente, pero bueno, mientras vayan a verla, está en Prime Video, se llama The Ship Detectives. Y bueno, querido público, pues con eso llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias, querido público, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Fernando y Paulina, por venir. Fernando, muchas gracias. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? En la red social antes llamada Twitter, me encuentran como FDO Alonso, donde casi hablo mucho de carritos, de carreras, pero donde siempre les digo me pueden escribir y platicaremos de cualquier otra cosa. Excelente, muchísimas gracias. Paulina, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Me pueden encontrar en Cinemeater en Instagram. He estado ausente, así que pues igual y no van a ver nada nuevo, pero ahí a veces recomiendo comedias románticas los domingos y nada, ahí estoy. Excelente, muchísimas gracias. Y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde ahorita estoy hablando obviamente de Entrevista con el Vampiro, porque es mi obsesión semanal. Y pues también estoy hablando de Lewis Hamilton, 8 veces del campeón del mundo, ya sea literalmente gritando y diciendo ¡wow! O diciendo absolutamente nada porque odié la carrera. Pero bueno, depende. Esta fin de semana es Silverstone. Así que estamos en casa de Lewis Hamilton a ver qué milagro puede ocurrir. ¡Ah! Pero bueno, en fin, estoy hablando de eso por ahí en Twitter. Pero bueno, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo, y en los mini adictias que recuerden que estamos hablando del Vampiro Lestat episodio por episodio, los estamos analizando. El programa donde analizaremos el 4.º episodio del Vampiro Lestat
será justamente este miércoles a las 9:30. Vamos a recorrerlo 1 hora. Estaremos a las 9:30, no 8:30, 9:30 de la noche para que nos acompañen en vivo y nos acompañen como el día de hoy nos acompañó Marsalis21, que estuvo ahí en el chat. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Jessica, Jimena, Jorge Arturo, Julián, Julio, que esto que el otro, Malakarma TV, Oscar, Pamela y Uriel, quien son parte del team Diferitos. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas adicties, Churros y Palomitas, Fernando y Héctor, quienes nos apoyan junto con nuestra Aníbal Ximena y nuestra adictia Marce en el Patreon del programa. Y bueno, querido público, como saben, yo quería hablar de Leviticus esta semana. No se pudo. En lugar de eso tuvimos una película heteronormativa, patriarcal. Pero la próxima semana regresamos con nuestros gays trágicos. Así que vamos a hablar de Leviticus, esta cinta que se estrenó en cines la semana pasada, que me parece que fue muy interesante. Si todavía la alcanzan a ver en cines, vayan, porque la verdad no creo que hayan sobrevivido muchas funciones con Toy Story, no creo que hayan sobrevivido con Supergirl y ahora vienen los Minions, así que si todavía ven una función, agárrenla, porque esta peli ya va de salida. Si no la vieron, pues no se preocupen, acompáñanos y les decimos por qué la tienen que ver en el momento que salga en streaming. En fin, yo les avisé en el Salvando lo que vamos que tenían que correr a verla. Pero bueno, en fin. Pero bueno, hablaremos de ello la próxima semana. Así que bueno, que tengan una linda semana. Híjole, no sé qué desearles porque entre la lluvia, el mundial, la vida y todo, ha sido un caos. Así que, querido público, les deseo mucha suerte en los juegos del hambre emocionales del fútbol. Y pues nos estamos escuchando. Paulina, Fernando, muchísimas gracias por venir. Cuídense mucho. Bye, bye. Adiós. Bye.